Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de Limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, 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 yo, ba, 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 yo. Muy buenas noches, ¿cómo andan todos y todas? Argentinos, ¿no? Sintiéndonos argentinos. En un día que, bueno, en una época en la que sentirse argentino no se sabe muy bien qué es. Habrán visto la jura de los 127 diputados eh, y habrán visto también que el oficialismo logró finalmente mayoría, ¿no? Ayer estábamos en 94, ahora se pasó uno más. Esa es la verdadera hojarasca, ¿no? No la que de la que hablaba Sturzenegger. Estos personajes que se pasan de bando a última hora, que les queda bien cualquier bondi, que pueden representar el papel de defensores del pueblo hasta que les ofrecen algún negocito, pero no se trata, estamos en un momento muy particular para estos negocitos de algunos legisladores, y la verdad que desconsuela un poco ver cómo el mal siempre puede comprar lo que se propone comprar. Y en este caso, personas elegidas con nuestro voto, que tienen un muy buen pasar, van a tener un muy buen pasar gracias a nuestro voto, pero van a votar exactamente lo contrario de lo que nosotros desearíamos que voten. Tenemos que hacer algo con esa gente. No podemos seguir siendo toda la vida y en toda circunstancia el hijo de la pavota. Me acuerdo de esa frase barrial, pero la verdad que estamos para el churrete últimamente, ¿eh? En parte porque no nos ubicamos bien como corresponde y en parte por esta época que es, bueno, es lapidaria. Ahora vamos a estar analizando un poquito las alternativas del día de hoy, que no es muy distinta de las alternativas de otros días. eh, Están profundizando los cambios que se proponen, y ojalá podamos resistirlos. No veo ninguna articulación que pueda asegurarnos eso, ¿no? Bueno, los mensajes que ustedes nos quieran mandar, el teléfono siempre es el 11 3200 0530, 11 3200 0530, y arrancamos entonces con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de Limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, entre otras cosas de las que ya estuvimos hablando en este espacio, después Jorge se va a ocupar creo que va a explicar el saludo de Juan Grabois, ¿no? Que es el de los Juegos del Hambre, que todo el mundo decía, ¿y eso qué es? Se nos volvió un sectario. No, ahora después Jorge nos va a explicar. Bueno, en la jura de los diputados estaba toda la fauna, ¿no? Siliconada de La Libertad Avanza, una rufla que nuestro pueblo ha decidido respaldar. Estamos en un momento de mucha confusión, de mucha alienación, donde nadie piensa con claridad. Esto, por supuesto, que ha sido previsto, que ha sido gestionado, preparado, que ha sido auspiciado por quienes hoy disfrutan de la confusión y de la alienación del pueblo argentino. Ni siquiera sé si decir pueblo argentino, porque creo que hay que reconfigurar eso que llamamos pueblo argentino. Hay que reconfigurarlo para saber de qué estamos hablando. Los que votaron que Estados Unidos se haga cargo de este patio trasero, los que votaron que se profundizara el ataque a los sectores más vulnerables, los que votaron volver a empoderar a un fascista, creo que, y con esto no estoy hablando solamente de los electores, ¿no? Que ya con los electores tenemos un grave problema, o porque no les interesa la política, o porque en definitiva lo que penetró acá, deben pasar muchas cosas y seguramente es multicausal. Pero acá hay un latiguillo
que inventó la derecha antes de manifestarse como ultraderecha, siendo la misma, teniendo los mismos proyectos, teniendo los mismos planes, con diferentes actores. Me estoy refiriendo al macrismo y mileísmo, ¿no? Que son lo mismo, pero uno expresa la profundidad del otro. La profundidad quiere decir los instintos más bajos, no lo profundos que son, porque no son profundos, son insoportablemente banales en ese sentido, pero sino también a los dirigentes que se compran, los dirigentes que se venden. No podemos seguir con esos dirigentes, no podemos seguir votando gente que se compra y se vende. Bueno, el voto acompañó, ¿no?, la compra y venta de seres humanos. Pero no, siempre hay como, me acuerdo cuando ganó Milei, ¿no?, que estuvimos varios meses tratando de explicarnos el hartazgo y las autocríticas y los errores, y yo sé que no estamos, lo digo todos los días, que no la estamos invocando. Espero que no se corte la señal, ¿no?, porque me veo medio... Eh, que no la estamos invocando, que no estamos accionando, que estamos jugando a que se desgaste solo. Y por supuesto eso es una estrategia de impotentes. Esperar a que el gobierno se desgaste solo, no, digamos, llamando a movilizarse todos los días, sino trabajar sobre un programa que empiece a entusiasmar al pueblo argentino y que le dé la pauta de que, de que a las medidas insoportables que se toman, digamos que hay alternativas para las medidas insoportables que se toman, y además que es necesario amalgamar. Yo creo que es otro corte el que hay que amalgamar ahora, ¿no? Que creo que hay que amalgamar a todos los sectores atacados y vulnerables, que ese es nuestro espectro de combate, digamos, de militancia y de bueno, nuestro esfuerzo de cohesionar, nuestro esfuerzo de despertar, pero no vemos que esté sucediendo. Una de las cosas de las que habíamos hablado la semana pasada era del salario mínimo vital y móvil, que ustedes saben que tiene importancia, porque después a los trabajadores nos refriegan por la cara cuánto por encima del salario mínimo vital y móvil estamos. Bueno, quedó, digamos, lo van a ir aumentando 5.400 pesos por mes hasta que en junio logren llegar a 376.600 pesos. La verdad que escupirnos en la cara y darnos esta noticia es lo mismo cuando la canasta familiar está por arriba del 1.200.000 pesos. Son sueldos de indigencia, sueldos de esclavos que no alcanzan ni siquiera para comer. Y el otro día decíamos que no hay que marearse tanto con la macro, porque en la macro nos mienten consuetudinariamente. Hoy lo escuchaba Caputo, dice cualquier cosa, ni siquiera él debe saber lo que dice. Entonces, ¿por qué le vamos a perder tiempo analizando lo que diga Caputo? Caputo no tiene palabra, el fascismo está fuera del lenguaje. Pero hay otra gente que tiene palabras, que no son escuchadas, y gente que tiene padecimientos en la microeconomía, que para nosotros es lo único que existe. Nosotros no tenemos acceso a la economía salvo por la microeconomía. Lo que pase con las LELIX, las LEVAX, los bonos, los encajes, bueno, que se lo vayan a contar entre ellos. Dejemos de ocuparnos de cosas que no entendemos y ellos tampoco. Pero lo que pasa fuera de esa macroeconomía mentirosa e inentendible son cosas como esta escena que vamos a ver, que no es de la marcha de hoy, en la que se juntaron jubilados, médicos del Garrahan que siguen reclamando por la emergencia pediátrica, discapacitados que siguen peleando por la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, a un gobierno que se hace el democrático y no lo es. Hoy veía la Jura, el tipo como un emperador, un presidente que no cumple las leyes. Esta es una deformación total lo que estamos viviendo, pero les decía, estas cosas como esta escena de la puerta del hospital Churruca, el hospital policial, escuchemos el testimonio de esta mujer. Chicas, miren, en este momento se está encadenando una señora. Disculpe, señora, ¿cuál es la necesidad que tiene? Necesidad que a mi marido que lo dejaron casi morir.
Le negaron el tomógrafo y ahora estuvo en coma 7 días porque estaba todo podrido, porque querían que hiciera un expediente para que hacerlo fuera del Churruca. Todavía sigo esperando el turno, porque el choreo del director es mitad clínica y mitad él. Una vergüenza. Ahora nos dejaron el fin de semana que se le reviente las bolsas de caca a la panza porque no había bolsitas supuestamente. Tienen las piernas podridas y le ponen vaselina, en vez de Diluxor, porque tampoco hay, no hay nada. Es el choreo del año acá. Es una vergüenza. Y el hijo de puta director amenaza que me voy a llevar presa, hijo de puta. A mi marido lo vaciaron todo. Está en el octavo piso como un perro tirado. Sáquenme, venga, sáquenme. Ahora vienen los medios. Vengo avisando yo, vengo avisando. Nosotros lo vamos a apoyar, Todo lo vamos a apoyar. ¿Qué pasa? Todos los afiliados lo vamos a apoyar. Papacito, Todos los afiliados lo vamos a apoyar. Porque es verdad. Es una Porque vergüenza. Es una vergüenza lo que hacen. Es una vergüenza. Roban y nos los turnos dan de aquí a enero. Algo Aquí así de de enero. Es una no tienen vergüenza. legislación. Bueno. No aparece a mi en la marido quinta, le ¿verdad? cuentan. A mi marido le cuentan. Bueno, una escena de la Argentina de hoy. Nada indica que esto se va a solucionar, todo indica que esto se va a profundizar. Es lo que votaron. ¿Votaron esto? ¿Qué carajo les pasa por la cabeza que votan esto? Yo no lo puedo entender y tampoco voy a ponerme a inventar razones que no, para sacarlas de la nada, pero lo que sí sé es que aceptar estas situaciones, un señor que no sé qué padecimiento tendrá, pero con ano contra natura, y en el hospital Churruca no hay bolsas sanitarias para ese padecimiento. Eso puede provocar una infección y la muerte. Se están pasando todos los límites, no nos importa más la vida. ¿Qué carajo nos pasa? Nos da lo mismo que la gente viva o muera, nos da lo mismo que los pibes coman o que se caguen de hambre, nos da lo mismo que se vacunen o que se agarren tos convulsa. ¿Qué corno nos pasa que no sacamos a la mierda a esta gente? Realmente es una época muy dolorosa por ver el nivel de consentimiento y de aceptación que tiene entre mucho de, no voy a decir nuestro pueblo, porque esto se deshizo, consentir estas escenas, estas imágenes, digamos, ese consentimiento deshace la noción de pueblo. Es un pueblo al que hay que reconstruir, al que hay que volver a insuflarle el sentido de la vida. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué venimos al mundo? ¿Venimos a sufrir? ¿Venimos a servir al amo? ¿Venimos a poner la otra mejilla para que nos sigan pegando latigazos? ¿Qué esperamos de un gobierno? ¿Qué esperamos de un gobierno? ¿Que nos pegue? ¿Que nos mate? ¿Que nos hambree? ¿O que hambree al de al lado? ¿Que mate al de al lado? Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Si se es masoquista o si se es sádico, es el mismo juego de mierda que juegan los libertarios. Y por eso tienen mayoría en diputados. A mí me da una profunda vergüenza esa mayoría. Y creo que con nadie que integre esa mayoría se puede sentir un mínimo de respeto. Todo lo contrario. Hoy es el Día del Discapacitado. También los discapacitados marcharon junto a los médicos del Garraham y los jubilados, que están, claro, se están preanunciando fiestas, posiblemente las fiestas más tristes de las últimas décadas, pero aprovechemos esa tristeza y empecemos a reflexionar. Yo tengo, digamos, solamente por haber... bueno, no voy a seguir con esta idea, la voy a desarrollar después porque si no me queda corto el editorial y quiero que... es primera minoría, no mayoría, gracias Jorge. Quiero que terminar el editorial, o sea que después que escuchemos esto nos vamos a la canción, pero bueno, todavía quedan señales de lo humano, por lo menos en las voces de León Gieco y Ammoche, que cantaban esto.
los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda así siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar, los que nunca te reconocen cuando estás vencido. Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas, y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones, dame tu droga. Y pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones, dame tu droga. Intoxicarme en vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Más, quiero intoxicarme en vos. Hoy, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Más, quiero intoxicarme en vos. Hoy, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones, dame tu droga. Ahí estamos. ¿Cómo le va, Jorge Elba? ¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Viento. Viento, Viento. el viento que entra en la Así camiseta, es, mucho viento no la entra, fresca, la pero fresca.
Y un Le poco fresca, sí. cuento que estábamos escuchando Ataque 77, la banda de punk rock, haciendo Arranca Corazones. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Muy bien. Bueno, el juramento de Juan tengo yo acá en la grilla. Aquí vamos, Me aquí imaginé, vamos. ¿no? Que era... Efectivamente, tiene usted razón, vamos a tratar bueno, de poner el tema del juramento de Juan Grabois de hoy en el marco de una especie de reflexión política, ¿eh? Yo no vi esa serie, así que no, los que no la vimos no tenemos la menor idea de qué se trata. Bueno, lo primero que quisiera decir es que la política, como desde su origen en términos de disputa por la construcción de sentido y la imposición de prácticas y de gobierno, es obviamente una práctica antropológica llena de cultura. Es decir, la política es un discurso de signos. ¿Qué es hacer política? Es tratar de convencer, persuadir, lograr identidades a favor de un rumbo u otro, ¿no? Eh, no hay política sin signos, sin banderas, sin gestos, sin hábitos, ¿no? Eso de hábito, el hábito hacia el monje, ¿no? Es decir, sin Mm. forma de presentarse la realidad, porque la política es, y quienes la hacen, ¿eh? Y quienes la hacemos de alguna u otra manera también en espacios más reducidos o comunicacionales, lo que hacemos es Sí. circular signos, sintetizamos signos a través de identidades, etc. Juan Grabois se presentó hoy a su juramento y compartió seis signos desde que entró a jurar hasta que compartió posteó en sus redes sociales una única palabra. La primera fue que se presentó con una remera lisa negra, ¿no? Esto es un gesto y esto es política. Esto es ¿Qué lo que hay que entender. Es significa? decir, no hay azar en la forma que uno, ante un juramento, en este caso en la Cámara de Diputados, se presenta estilísticamente. Es un mensaje. La Claro política que es un sí. conjunto de La mensajes. ropa en general es un mensaje, claro. Exactamente. La forma de Pero la cortarnos el remera pelo. negra, ¿cómo la vemos? Porque hay Frente que a un ayudar lugar a de decodificar. frente a un lugar de trajeados, frente a un lugar donde el bien vestir es un lugar habitual, como mínimo con saco y camisa, alguien yendo a un juramento con una remera negra lisa, primer gesto, es un mensaje de vivir como el pueblo, Un común. de vivir como el pueblo, de no ser diferente a los usos y costumbres de alguien de su edad, de las grandes mayorías argentinas, que no Que él andan. representa, por otro lado, que son sus Claro, representados. la grande mayoría de Argentina no andan en camisa a los 40 años, andan en Claro, remera. claro, ¿Eh? claro. De hecho, voy a hacer una campaña. Yo tengo una remera acá en homenaje a la Lo que charla que decía hicimos Sergio hace. Rodríguez Gelfenstein, ni un tantico Efectivamente, ante el así. imperialismo ni un tantito así. Listo, ya Bueno, está pasado el es chivo. una remera, obviamente, me quedé ahí abajo, se ve que, claro, Sí. me corrí y lo volví loco este, me debe estar puteando como loco. Ahí está, ahí volví. Pido mil disculpas porque me lo debo volver loco. Además, yo soy una máquina de moverme. Muy bien. Primero, entonces,
Primer gesto, se ríe la Russo. Segundo gesto, un crucifijo Bueno, sobre eso su lo remera entendemos un negra. poco mejor, eso lo entendemos un poco mejor. Sí, pero no es un crucifijo cualquiera. ¿Eh? Es un crucifijo similar, de color tenue, no dorado, de los que eligió Francisco. Y de lo que eligen básicamente las órdenes que se ligan a la humildad, la sobriedad y el vínculo con... A vivir como el pueblo, también. Efectivamente. Segundo, Coinciden los sentidos. segundo gesto. Tercer gesto. Todos esperaban de Juan, y sobre todo en los días del Senado que juraron, etcétera, etcétera, algún juramento múltiple respecto hipotéticamente a desaparecidos, a las madres, a Evita, al Che Guevara, A Cristina, a Cristina, etcétera, etcétera. Y no, mandó una sí juro, pero sobria. Ujú. sobria, digamos, cuestionando un poco el sentido común esperado de lo que podría ser un juramento de Juan Grabois, pero inmediatamente luego del juramento se dio vuelta hacia el palco donde estaba el criminal número uno de la Argentina en este momento, que se llama Javier Milei, un delincuente Creo que que lo había hecho, incluso antes de jurar, lo miró, le hizo el gesto juró y después volvió a hacerlo. a eso yo vi en realidad a lo mejor Lo agarraste empezado. sí, yo vi que hizo en realidad tres gestos juntos. Tres gestos juntos. Hizo primero el de los tres dedos levantados, que ahora voy a explicar, los tres dedos del medio, los tres dedos del Sí. medio, así, así, los tres dedos del medio, creo que me agarra, Sí, ahí está, los tres dedos del sí. medio, que es un saludo de la saga Los Juegos del Hambre. Claro, La explica un poquito, saga, porque la gente se queda en pelotas, los que no vieron el juego de los Juegos del bueno, pero lo voy a Hambre. explicar. Para eso estamos acá, para explicar qué significa en los Juegos del Hambre ese gesto. En los Juegos del Hambre, ese saludo cargado de simbolismo es una advertencia de rebelión de aquellos que están siendo usados por el poder y que honran con ese gesto a quienes han luchado y perdido la vida en esa distopía horrenda que es eh, que es una metáfora probablemente de los momentos más fascistas en los cuales se hace pelear a la gente por un cacho de comida y matarse entre ellos, ¿no? La saga, el libro primero y la película que yo la vi, y es muy buena, la verdad, remite al hecho de una guerra de pobres contra pobres, ¿no? Algo Que es el muy objetivo de todas las ultraderechas, ¿no? Que nos matemos exactamente, entre hacerle creer nosotros. que el problema de tu pobreza es porque el otro cobra un plan, o el problema de tu pobreza es porque los evangélicos están en el barrio, o el problema de tu pobreza es porque las políticas se dedican a cuidar a las mujeres, o el problema de tu hambre es porque el gobierno le da mucha bola a cuidar que no maten a transexuales. El problema de es porque el pueblo, en todo caso, está organizado en términos de una orientación de proyecto común comunitario, etcétera, etcétera. Es decir, buscar las pequeñas diferencias que efectivamente las hay y siempre las va a haber al interior de las mayorías populares. Entonces, frente a eso, en la saga de los Juegos del Hambre, aparece una mujer que han matado a su hermana y que se postula para jugar ese juego horrible de matar a otros para sobrevivir, hasta que toman conciencia y logran unir a todo. No quiero espolear la serie ni la película, pero conceptualmente es un mensaje de cara al poder, ¿no? Entonces el gesto de los tres dedos que hace Juan Grabois primero dirigiéndose a Milei muta inmediatamente por otro gesto. Primero son tres dedos, después es un puño cerrado
y después se convierte en la B de la victoria. Son O sea, tres todos signos, juntos, todos juntos, pero todos juntos. sumemos, tenés la remera negra, el crucifijo de Francisco, los tres dedos de los Juegos del Hambre, que es una advertencia, una advertencia futura de unión popular y de rebeldía y de revuelta. El puño, que obviamente todos conocen, que remite a la lucha histórica de las izquierdas globales, desde el siglo XIX, y los dedos en B de la generación del 70, sobre todo en esa gestualidad típica que era de liberación o dependencia. Bueno, peronista más que del 70. Sí, del 70, pero que también era no solamente peronista. De hecho, digamos, organizaciones políticas que venían de la izquierda también hacían los dedos en B. Pero los dedos en B es hoy un símbolo del peronismo. Sí, soy un signo No de hace falta irse peronismo. al 70. Fue, Ese es el claro, único pero que debe haber entendido todo el mundo. Lo demás hay que sí, pero explicarlo. ¿vos viste a Alberto Fernández hacer los dedos en B en algún momento? No, pero Alberto Fernández No, pero es muy nada. importante, porque es el regreso de un signo para muchos descartado y olvidado. Claro, sí, Entonces, sí, que es importante, no lo pongo en duda, claro. exactamente. Entonces, sigo, porque no terminó la gestualidad de Juan en los dedos en B. ¿eh? Cuando terminó de jurar ante los murmullos y las puteadas de los liberticidas, Juan les hizo un signo que fue videograbado, muy interesante, como diciendo larguen la pala. Ujú. Se agarró a la nariz, hizo, señalándolos como que eran la bancada de los narcos, Y la verdad que lo son. que lo son, pero es muy importante como en muy poca gestualidad, se está convocando, no solamente a futuro, diciéndole en la cara al poder que se van a terminar los Juegos del Hambre, que están disfrutando desde las alturas, que hay algo de la historia del pasado que vamos a lograr devolver al presente y al futuro, que tiene que ver con los dedos en B, que tiene que ver con el puño cerrado. Y esto concluye con una palabra una única palabra que tuiteó en X, ¿no? Prepárense. Ah, eso me gustó, me encantó. Muy bien. Ahora, yo quisiera que luego de este detalle que he hecho, que son la remera, el crucifijo, los tres dedos levantados, y sobre este punto, el tercero, hay una cosa interesante de Clarín, ¿no? Que me parece, o sea, les preocupa, les asusta realmente. ¿Qué cosa? Le tienen miedo a Juan, como le tienen miedo a Axel, por supuesto. Pero ¿qué dijo Clarín que te hace presumir que le Y tiene dijo, miedo? saludó como un signo nazi. No, los nazis son los que son ustedes, queridos. Claro, claro. No, pero justamente ellos saben, periodistas, esto está en tapa de Clarín, ¿eh? No No, está es que cuando vos lo ves, no televisaron la jura de Juan. Entonces, cuando se agarra al final, que se ve la mano extendida, no se termina de ver los tres dedos. Era confuso. yo lo vi perfectamente en todos los videos, incluso en el de Clarín, pero Ellos no también importa, lo saben perfectamente, por por supuesto. supuesto. Entonces, lo interesante es esto, tratar de que pierda el simbolismo, sobre todo para los jóvenes que hoy tienen 20, 30 años, que sí vieron los Juegos del Hambre y que tuvo mucha influencia para esos pibes, porque es una serie distópica, pero que Claro, claro. termina, curiosamente, más allá de la distopía, en una revuelta popular triunfante. ¿eh? Ah, ganan. Ganamos siempre los Ganan. buenos, no importa Ganamos. cuándo, vamos a ganar sin duda, como decía ayer, le decía yo a Sergio Rodríguez Gelfestein. Muy bien, No y va a entonces faltar quien diga, pero los dos dedos en vez ya están inventados. ¿Qué se viene ahora con tres dedos este? es que es generacional, Sandra, es muy Y bueno, importante esto. yo ya sé, pero quiero decir, advierto que no va a faltar el conservador
que pasa por Nacional y Popular y que dice, pero ¿y para qué nos hace falta este signo ahora? Y es como que yo te diga, ¿para qué hace falta que se presenten con remera negra si podía haber ido con camisa? ¿O para qué hace falta que se presente con crucifijo? No, si ya todos lo sé, sabemos... pero no estamos acostumbrados a este tipo de gestualidades y hay mucho, Exactamente. sobre todo en esta clase política de mierda que tenemos, ¿no? Ahí voy a un tema... Bueno, no Tengo- es, ya sé que vos estás en contra de la expresión clase política y yo también, pero no sé cómo decirlo. Bueno, no, lo que quiero decir es que esto muestra la disputa al interior de los actores políticos de nuestro país y muestra un espacio de trascendencia. De trascendencia no en el sentido pedorro, podría decirlo incluso que como nuestro hermano y amigo Eduardo de la Serna, encarnado en la materialidad, no fluido, no... No, contra lo líquido hay que ser muy sólido. Exactamente, exactamente, o vertical, diría Juan Ross, ¿no? Bien a tierra. Esto es una muestra de cómo se sintetiza en un momento determinado un enfrentamiento que yo, probablemente muchos no están de acuerdo, considero que es de clase, ¿no? Que es de clase. La política es una actividad simbólica que necesita signos para aglutinar ideas complejas. Es decir, en un signo de todos estos hay un montón de historia. Por supuesto, están los 30.000 compañeros, está el programa de Huerta Grande, está Evita, está el Che, está Perón. Es decir, en esa cantidad está Francisco. Hay un montón de actores y de ideas. Y esto es lo más importante que quiero antes de terminar. Los signos en política son sentipensantes. Sí. No son solamente referencias a ideas políticas o a programas políticos. Te pegan en Remiten el a una- corazón, en el estómago. Eso, remiten a una emocionalidad. Y no hay construcción política popular Sin emocionalidad. sin emocionalidad. Entonces, bienvenido Juan a poner sobre la mesa en el Congreso de la Nación esto que es un cruce entre un programa histórico de liberación en nuestro país con el corazón en la mano. Así que para mí, gracias Juan. Ahí está, vamos Juan. Bueno, vamos a primera tanda de jugo de limón, una musiquita y ya estamos de vuelta. AM530. 20 años. Bueno, soy Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, candidata a diputada provincial por Fuerza Patria. Y bueno, quiero mandarle un saludo a la Radio de las Madres, este lugar que nos abraza y que nos sigue guiando siempre a todos y a todas. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Querés potenciar tus oportunidades a tu ritmo y sin horarios? Te presentamos Idiomas 365, la plataforma de aprendizaje flexible del CUI. Conectate cuando quieras, los 365 días y potencia tu idioma, tu tiempo y tu progreso. Es simple. Inscribite en cui.edu.ar. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como
Alimentos Cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Verónica Costa y Andrés Linetsky presentan Tangos antes del fin. En el Día Nacional del Tango, el 11 de diciembre a las 21, en Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. 1, 2, 3 y... ¿Qué regalo? ¿Quién nos lo diría? Elegirnos para ser mamá. Y esta tierra que te felicita. Tranqui, acá las vamos a cuidar. Qué graciosa puede ser la vida. Y qué alma tan valiente la parió. Una nena grande y chiquitita. Por primera vez saluda el sol. Francis, cántame esa tonada fernandina. Sentí latiendo parejito tu tambor. Sabemos que te vas a ir algún día. Sabe que acá te espera tu rincón. Puede que te sientas confundida, donde sea que te lleve el mar. Deja que la corriente sea tu guía y seguro nos volvemos a encontrar. Y si el alma se te escapa va a estar bien. El peligro no atravesará esa piel, porque sos uruguaya, de tu pueblo el poder. Francis, cántame esa tonada fernandina. Sentí latiendo parejito tu tambor. Sabemos que te vas a ir algún día. Sabe que acá te espera tu rincón. Francis, cántame esa tonada fernandina. Sentí latiendo parejito tu tambor. Sabemos que te vas a ir algún día. Sabe que acá te espera tu rincón. Ahí estamos. ¿Qué estábamos escuchando, Elon Jorge? Estábamos escuchando a Santiago Fleitas haciendo Francisca. Bueno, hablando de Francisca, vamos a hablar con un Santiago. No sé si tiene algo que ver, pero ponele. Y se trata nada menos que Santiago Donel, que lo tenemos por aquí cada vez que podemos. Ustedes saben que es periodista y presenta, ese es el motivo de esta llamada, un nuevo libro que se llama Filtraciones, Periodismo, Política y Servicios. ¿Qué hay detrás de los audios, archivos y videos que hackean el poder? Todo eso no es el nombre del libro. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Sandra? Qué gusto hablar con vos nuevamente.
para nosotros también es un gusto hablar con vos. ¿Cómo se llama exactamente el libro? Así como lo dijiste vos, Filtraciones. Filtraciones, ese es el título. Ahí está en tapa, Sandra, lo estamos viendo. Ahí está, claro. Y que está con los subtítulos que corresponden. Es la bajada, ¿no? es la bajada, lo que acabo de leer, claro, tiene una bajada. ¿Y cuál es el arco de información que abarca nacional, internacional? Más o menos contanos la historia de este libro, Santiago. Bueno, este libro un poco resume mis 40 años de periodismo y 15 últimos años que he dedicado casi exclusivamente al estudio de las filtraciones, y es en primer lugar eso, una reflexión sobre el periodismo en tiempos de fake news, y la relación entre el poder y la verdad a través de nuestro oficio. Y bueno, y por otro lado recoge un montón de historias, de filtraciones que muestran un poco lo que digo en la primera parte del libro, que es más conceptual o teórica, ¿no? Y esas filtraciones, digamos, son por un lado algunas de las que conocemos todos, como dicen ahí cuando se hacen los fogones, pero que yo tuve la suerte de poder vivirlas desde adentro, como lo de Assange y WikiLeaks, o lo de los Panama Papers, y otras que son más por ahí, que no son tan conocidas o que no se conocen mucho acá en la Argentina, y que reflejan un poco también este universo de las filtraciones, y sobre todo cómo las filtraciones están atravesadas por la ética, por la justicia y por la tecnología, sobre todo. Sí, alguna vez hemos hablado que, perdón, Jorge, ibas a preguntar. Que yo tuve el gusto, que me lo mandó, que no sé si es uno de los integrantes de la editorial, Gustavo Kogan, y lo pude leer el libro, y quería simplemente hacerle algunas consultas respecto al índice, porque habla obviamente de las guerras de información, ¿no? De Assange, que es muy interesante, del tema de los Panama Papers, de los trascendidos o filtraciones vinculadas al fútbol, a los narcofiles, etcétera, etcétera. Y obviamente es una síntesis, como bien decía Santiago. Yo le quería preguntar en relación a eso. Creo que el último capítulo vincula las últimas filtraciones respecto a la Argentina que atraviesan al mileísmo. ¿Te parece que van a trascender como las anteriores? Esa es la pregunta concreta. No sé a cuáles te referís, pero yo creo que acá en la Argentina, y un poco marco en el libro, hay una diferencia enorme entre lo que pasó en la gran filtración del macrismo, que fue la del lago escondido, y la gran filtración del mileísmo, que son los audios de Landis. Y fíjate que en el primer caso, que para tus oyentes que por ahí no lo saben, se trata de un caso muy grave de dádivas y de conflicto de interés, involucrando a funcionarios del gobierno de la ciudad, a jueces, a agentes de la CIDE y a directivos del Grupo Clarín, que pagaron un viaje a la estancia del famoso latifundista inglés, conocido por su presunta usurpación de un lago, Joe Louis, donde los magistrados y funcionarios de gobierno tuvieron unas vacaciones de lujo, todos pagados por el Grupo Clarín, y cuando trascendió esto, se juntaron en un chat estamos hablando de jueces de la nación y de ministros, que se juntaron para ver cómo presentaban facturas truchas y cómo mentían acerca del viaje. Y también aparecieron otras capturas de pantalla indicando cómo había un tráfico de influencias entre el gobierno de la ciudad y la Corte Suprema para que prácticamente le dicten el secretario general del presidente de la Corte Suprema, prácticamente le daba instrucciones al ministro de Justicia de la ciudad sobre cómo presentar las leyes para que ellos las aprobaran. Y también aparecieron chats creo que se llama Volantea, algo así, el famoso Yabrán de las grúas, pidiendo coimas y favores al gobierno de la ciudad y recibiéndolos, una persona que paga un canon de creo que 55.000 pesos mensuales por todo el acarreo de las grúas en la ciudad de Buenos Aires desde hace creo que más de 20 años, ¿no? Y bueno, cuando esa filtración ocurrió,
el presidente de la Nación en ese momento, Alberto Fernández, salió en cadena nacional a denunciar esto como un escándalo y como un grave atentado a la democracia. Y sin embargo, esa información fue silenciada no solo por el Grupo Clarín, no solo por el Grupo La Nación, sino también por el Grupo América, por el Grupo Infobae, y por el Grupo Indalo y por el Grupo Octubre. Prácticamente todos los multimedios de Argentina, de los dos lados de la grieta, se unieron para que esa información no trascendiera. Y mientras tanto, en el ámbito judicial, el juez federal Ramos directamente no tomó una sola medida para ver qué había de cierto en estas filtraciones, simplemente trató a los presuntos delincuentes como grandes víctimas de espionaje, y lo único que hizo fue investigar a un hacker en Misiones que había sido contratado para obtener esta información. Pasaron y finalmente archivaron la causa. ¿Qué? Y por supuesto, y finalmente archivaron la causa. No solo la archivaron, primero se la sacaron al juez natural de Bariloche y se lo llevaron a Comodoro Pi, ahí el juez Ramos la planchó completamente, y después el Consejo de Magistratura puso la frutilla sobre el postre, votando 6-4 que no se investigue nada, ni siquiera incumplimiento, o sea, ni siquiera una sanción administrativa a los jueces por el escandaloso hecho que habían cometido. No, ahora, esto pasa, y en el medio pasa algo muy importante para América Latina, que es que el propio Lula es liberado gracias a una filtración, la filtración de la famosa Moro Leaks, donde se descubre que los fiscales que habían enjuiciado primero a proscripto y luego condenado a Lula, tenían un grupo de chat con el juez. Ya el hecho de tener un grupo de chat es completamente ilegal, pero también lo que salió de esos chats es que los jueces los fiscales y el juez no hacían más que confabularse para buscar maneras de meter preso a Lula y sacarlo de la competencia electoral. Esto primero causó una gran impresión en la opinión pública, que había una gran campaña para pintarlo a Lula de corrupto, y esto claramente fue en contra de esa idea y provocó un vuelco en la opinión pública, y a partir de ahí también provocó un vuelco en los jueces de la Corte Suprema, que no solo terminaron liberándolo, sino que citaron la misma filtración en la condena absolutoria, ¿no? Que es quizá el fallo más importante de Latinoamérica de los últimos 50 años, con lo cual adquirió una gran legitimidad las filtraciones, por lo menos en la justicia en América Latina. Ahora, después vino el famoso caso de Spagnuolo, y ahí lo que vemos es que, el audio mostraba cómo el mejor amigo del presidente, uno de sus mejores amigos, que además es su abogado, o sea que conoce todo el funcionamiento y todos sus temas jurídicos, que era que dirigía esta agencia de discapacidad, contaba en gran detalle cómo se repartían las coimas de los contratos de los medicamentos para las personas con discapacidad. Y a esto le siguió que durante una semana entera el gobierno no dijo absolutamente nada sobre el tema, Spagnuolo no dijo absolutamente nada sobre el tema, y lo terminan echando a Spagnuolo, lo cual es prácticamente una confesión. Y encima de esto, al cabo de esa semana, aparece la ministra de Seguridad, y sin presentar un solo dato, una sola evidencia, dice que esto fue una operación de inteligencia de la AFA, Venezuela y Rusia, lo cual, digamos, y como si fuera poco, ¿no? Como para sumar tanto a la AFA, Venezuela y Rusia, no lo había escuchado junto nunca, es un encadenamiento que nunca lo había escuchado. A esto le sumás que pasa un mes y medio más o menos de la causa. Durante ese mes y medio el señor Spagnuolo está argumentando que le han violado su privacidad, y después de un mes y medio contrata a un abogado mediático que dice, no, acá no le violaron ninguna privacidad, él debe ser que el señor Spagnuolo tuvo, no sé, un submenage o se volvió loco, porque nunca le violaron ninguna privacidad. Acá lo que hubo es una cosa de inteligencia artificial donde le falsearon sus palabras y él nunca dijo eso. O sea, esto después de un mes y medio, ¿no? O sea, sí, ese abogado también dijo que tenía una máquina de contar billetes porque tiene un TOC y le gusta contar billetes. Claro, o sea, el nivel de explicación es tan ridículo que ya no solo es, digamos, la oposición a Milei la que se cree que Karina Milei y los Menem
cobran coimas de la agencia de discapacidad, sino que hasta los propios mileístas, hasta los tipos que votan a Milei van a decir, yo lo banco al Jabo, es un fenómeno, pero acá se mandó uno, o sea, nadie discute eso. Entonces, ese es el gran poder y la gran fuerza que tienen las filtraciones, que hasta atraviesan las grietas. Ahora, lo que yo decía, ¿qué pasó entre lo de Macri, que ni siquiera armaron un expediente, con lo de Españolo, en que el juez Casanelo y el fiscal Picardi están actuando de manera, a mi criterio, muy acertada, están avanzando en todas las investigaciones, han hecho allanamientos, han pedido la captura de Spagnuolo, ya están apareciendo arrepentidos que están corroborando todos los relatos de coimas, inclusive la filtración es tan poderosa que aparecen involucrados hasta personas cercanas al Chiquitapia, que es el gran enemigo de Milei, con lo cual te muestra también esa cosa que tienen las filtraciones de atravesar grietas. Entonces, yo creo que ahí hay dos explicaciones que no son contradictorias, que por ahí son complementarias. Una es que entre el Lago Escondido y Andis ocurrió la liberación de Lula, y eso creo que tuvo un impacto en la justicia, en la jurisprudencia en la región, ¿no? Y como que ya no hay marcha atrás un poco en ese sentido. Pero la otra explicación, que para mí es aún más poderosa y si querés más inquietante, es que al contrastar estas dos filtraciones, lo que te das cuenta es quién maneja el verdadero poder real en la Argentina, porque Milei y Karina no pudieron frenar su filtración, mientras que el macrismo, la familia judicial y el grupo Clarín pudieron no solo frenarla en la justicia, sino también en los medios, de una manera asombrosa. Sí, todos tenemos la sensación de que esa parte del Poder Judicial sigue bajo control de Macri, y cuando falla a favor de Milei es un voto, es una posición controlada, ¿no? Cuando a Macri le deje de convenir, van a fallarle en contra. Creo Pero de que todas eso es lo que maneras, muestran estas filtraciones, ¿no? Que hay un poder real y permanente y hay otro poder que es alquilado o prestado, ¿no? ¿ya está en las librerías el libro, Santiago? Sí, ya está en todas las librerías, y te digo, un montón de historias muy divertidas. De Argentina también escribí sobre los Gorra Leaks, la famosa filtración de Patricia, sobre Patricia Bullrich y demás, también sobre los Eco Leaks, sobre la minería a cielo abierto y el fracking en Mendoza, una filtración que generó toda una pueblada en Mendoza. Sí, ahora también está habiendo mucho bolonqui en Mendoza, creo que eso tiene que ver, ¿eh? Claro, por supuesto, por eso digo, lo que tienen las filtraciones, a diferencia de la publicidad y la propaganda que tanto se funde con el periodismo en esta época, lo que tiene la filtración es que siempre la filtración, por definición, muestra algo que un poder quiere esconder. Y por otro lado, lo otro que tiene la filtración es que siempre lo que importa es el documento, y la propia persona puede ver y chequear la veracidad del documento y chequear qué importancia le da el documento. O sea, el periodista hace una curación que puede servir, que puede ayudar, que puede orientar, pero lo que verdaderamente importa no es lo que dice el periodista, sino lo que muestra el documento. Y en esto me parece que, pensando un poco en esto, yo pensaba que si hoy ocurriera otra vez el caso Watergate y Woodward y Bernstein salieran del Washington Post y dijeron, tengo una fuente anónima que se llama Garganta Profunda, que me dice esto, yo no sé si se publicaba, pero que el presidente no caía, que se hacían cosquillas los medios conservadores, seguro. O sea, hoy en día una fuente anónima no alcanza, ¿no? Hoy en día la tecnología, el acceso a la información hace que una persona ya esté buscando documentos verificables para tratar de acercarse un poco más, si es que le interesa acercarse a la verdad. Claro. Bueno, felicitaciones, Santiago, por ¿qué número de libro tuyo es? Ya tenés un montón. El sexto, sí. Bueno, felicitaciones por el 6º libro, buen regalo para fiestas, Filtraciones. Bueno, gracias, Santiago, gracias, te mando un beso. Muchas gracias por el llamado, y un abrazo para vos y otro para Jorge. Un fuerte abrazo, Santiago, felicitaciones y feliz año. Igualmente para los dos, muchas gracias. Chao. Gracias, vamos a una tanda ahora. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
¿Querés potenciar tus oportunidades a tu ritmo y sin horarios? Te presentamos Idiomas 365, la plataforma de aprendizaje flexible del CUI. Conectate cuando quieras, los 365 días y potencia tu idioma, tu tiempo y tu progreso. Es simple. Inscribite en cui.edu.ar. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM 530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La Asociación Madres de Plaza de Mayo te invita a celebrar la vida, la lucha y la pasión de Eve en la 3ª edición de la Semana Eve de Bonafini. Exposición de fotos, inauguración de la biblioteca de la universidad, colocación de un mosaico en homenaje a Eve, música, poesía y la apertura de una cátedra libre para analizar y proyectar su pensamiento vivo. Los esperamos en la Casa de las Madres, Hipólito Yrigoyen 1584, entre el lunes 1 y el viernes 5 de diciembre. Y también en la Plaza de Mayo, en la marcha del jueves 4, día del cumpleaños de Eve, que será muy especial. Para más información de las actividades, consulta nuestras redes. Porque Eve vive. Eve se queda acá. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM 530. Somos Radio. Toma aire. Bueno, volvimos y vamos a la próxima nota, que es otra temática, pero bueno, están todas más o menos emparentadas. Vamos a hablar con Julio Urien, ya hemos hablado varias veces con él, que es presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, la sigla es FIPCA. Seguramente escucharon hablar más de FIPCA que de la sigla desagregada. Y lo llamamos porque FIPCA está por presentar un programa de defensa de la soberanía y plan estratégico sostenible para la cordillera. Queremos saber qué está pasando en la cordillera, porque parece ser que los ánimos no están muy calmos. ¿Cómo le va, Urien? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto hablar con ustedes. Gracias. Igualmente para nosotros también es un gusto hablar con usted. ¿Cómo anda la cordillera? ¿Qué se puede decir de los planes que este gobierno tiene sobre la cordillera? Sé que hay mucho problema con el agua en Mendoza, ¿no? Y bueno, también en Chubut hay protestas. Bueno, pero cuénteme usted. Sí, ahí, bueno, nosotros lo que vimos es empezar a articular con un montón de agrupaciones, y por región, la región patagónica, nos estamos agrupando y organizamos un foro, que es el Foro Patagónico por Defensa de la Soberanía Nacional, y en función de eso realizamos este encuentro enmarcado en lo que es la comarca andina, que abarca la provincia de Neuquén, de Río Negro y de Chubut. En función de esto hicimos un encuentro en Esquel, en el Bolsón, en Bariloche y en el Follel, en la sede de la Universidad de Río Negro, la Universidad del Comahue, donde participaron un montón de dirigentes de distintos espacios, desde los representantes de los pueblos originarios hasta empresarios, como es el caso de la cooperativa más importante de toda la Patagonia, y también representantes de otro foro del agua que están en Neuquén, que son los que vienen defendiendo
las represas del Chocón, todas estas represas que estos quieren dar una concesión a 30, 60 años, son ingenieros que han trabajado ahí, que estamos planteando para tratar de revertir esta situación, como todo el problema de la defensa de los recursos naturales. Y bueno, en este encuentro han venido representantes ya electos, como es el caso de la senadora y de los diputados, que han sido electos ahí en la provincia de Río Negro, también dirigentes nacionales, estuvo Tayana a través de videos, estuvo Felisa Micheli, estuvo legisladores como Magdalena Odarda, Silvia Jorne, que fue diputada, o sea, ahí se hizo todo un debate en función de definir en el marco de un proyecto nacional un proyecto de desarrollo regional y cómo enfrentamos esta situación de entrega de soberanía, de saqueo de los recursos naturales. O sea, se hicieron 4 jornadas en este feriado largo, que la verdad fueron muy intensas y superaron todas las expectativas, lo que demuestra que está la posibilidad concreta de empezar a articularnos un montón de sectores para presentar e impulsar un proyecto alternativo a este proyecto de entrega de soberanía. Entonces, a partir de esto se tocaron los distintos temas. A partir de lo que está ocurriendo, de los peligros que acechan a esas 3 provincias patagónicas con este gobierno, ¿cuáles diría usted a partir de esos encuentros que son las prioridades de lucha, digamos? ¿Qué es lo que hay que evitar? ¿O cuáles son los peligros más fuertes o más dañinos que enfrentan esas poblaciones? Bueno, el problema ahora que tenemos, en el caso de Neuquén, uno de los temas centrales es la concesión de todas estas represas que están sobre el río Limay y Río Negro, que la quieren conceder a estos privados, con todo el peligro que significa, porque estas nuevas concesiones, los privados no van a hacer inversiones ni mantenimiento. Entonces, por eso es importante la presencia que vimos con todos estos ingenieros. Y después tenemos, bueno, la entrega también de la apropiación de tierras que tenemos y también de la parte de los recursos, ¿no? O sea, cada región planteó su problemática. Nosotros que en las reuniones en Esquel, ¿no? Ahí en Esquel hay toda una historia de lucha que fue el no a la mina. No a la mina, claro. No a la mina, y ahí también tenemos el problema de que hay muchos sectores populares que están en parte de los cerros, que no tienen luz, no tienen agua, no tienen nada. O sea, uno de los objetivos que tenemos es el tema de la defensa de la soberanía, plasmarlo en cosas concretas que le llegue a la gente del común. Por eso hablamos de soberanía alimentaria, sanitaria, etcétera. Nosotros lo que estamos evaluando es que a partir de elaborar un proyecto soberano, nosotros, con la riqueza que tiene este país, las capacidades que tenemos nosotros no se justifica de que no haya ningún habitante que no tenga su vivienda, su trabajo, salud, educación garantizado. Ahí estamos viendo también la posibilidad que estos quieren también ir por la privatización del INVAP, etcétera. O sea, todo lo que es un patrimonio y desarrollos tecnológicos importantísimos, bueno, todo esto está hoy a entregar a estos grandes intereses que lo que quieren no precisamente desarrollar. No, ahí ya se está implementando lo que es el RIGI, que estamos entregando todas las riquezas mineras en función de estas multinacionales que no le dejan nada al país. Julio, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Jorge. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bien. Hay una confusión, me parece, corregime. Mucha gente entiende la soberanía como un tema solo territorial y no de poblacional. Es decir, que cree que cuando hablamos de soberanía estábamos hablando solamente de un espacio, si se quiere, geográfico, sin tener en cuenta a los 45 millones de argentinos. ¿Qué pensás sobre esa confusión? Bueno, por eso nosotros, una de las cosas que venimos charlando es como el tema de soberanía, defensa de los recursos naturales territorial. Eso tiene que llegar, como te decía, a reivindicaciones y a derechos concretos de la gente del común. Por eso te decía, ¿qué significa? Soberanía significa que haya fuente de trabajo, que haya producción nacional, que para los industriales que significa mercado interno, con valor y producción con valor agregado, significa salud, significa educación. Entonces también forma parte de toda una batalla cultural,
Ahora, nosotros estamos haciendo el hincapié en toda la región, si bien este foro fue de la comarca andina, nosotros ahora vamos a hacer la costa atlántica, vamos a hacer Santa Cruz, vamos a hacer Tierra del Fuego, porque es una de las zonas, una de las regiones más amenazadas, porque tenemos grandes riquezas, poca población, y vemos que hay mucha extranjerización de tierras y de recursos. Por eso nosotros estamos poniendo énfasis en toda esta región y plantear un proyecto alternativo, pero que no sea solo teórico, sino que tenga una capacidad también de organización y movilización de los sectores populares de toda la región. ¿Hay mucha movilización en la Patagonia en este sentido? Bueno, ahora tenemos el problema de lo que pasa en el conjunto del país. Nosotros, por ejemplo, en Río Negro, las elecciones las ganó no la ganó Milei. Digamos, la ganó el Frente Patria, o sea, hay distintas situaciones. Lo que tenemos que hacer es, bueno, presentar un proyecto alternativo y que lleve a la gente. Yo creo que una de las deficiencias que hubo por parte del peronismo en estas últimas elecciones, que no hubo un plan alternativo concreto. Bueno, nosotros estamos planteando una alternativa, bajarla a los distintos sectores y que con ellos empezar a movilizarnos, porque si no hay un plan alternativo esperanzador, no tampoco tenemos muchas posibilidades. Sí, es entendible y además, bueno, hay que prepararse con tiempo para, justamente para organizarse, para juntar las energías en la lucha y para que una provincia no pelee sola, que se dé una lucha conjunta, ¿no? Bueno, estás muteado, Jorge, se te veo hablar, pero estás muteado. Estoy muteado. No, Julio, para mí es muy importante la tarea que están haciendo, por eso yo hago un seguimiento bastante semanal de lo que hace en FIPCA, porque es una de las iniciativas más importantes para combinar estos dos elementos que recién Julio hacía referencia, ¿no? Acercarnos al país federal, que desde acá en general desprecian desde la capital federal, por un lado, y recuperar los espacios territoriales de las economías regionales también, ¿no? Que son herramientas para que no haya abandono de esas tierras y obviamente luego ocupación imperial o oligopólica de esos lugares. Así que yo creo que el trabajo, Julio, que están haciendo es muy importante y bueno, esperamos estar también seguidos con información de ustedes para poder divulgarla e invitar a compañeros a nivel regional y nacional a seguir sus iniciativas. Sí, ahí para nosotros fue el hecho de poder haber realizado en estos 4 días feriados en la universidad y con la cantidad de gente que participó un encuentro regional, muestra de que también hay una realidad concreta y de distintos sectores que están planteando la necesidad de juntarse y plantear una alternativa. Por eso yo te decía, para nosotros está amenazada lo que es la región de la Patagonia, ¿viste? Tenemos la presencia norteamericana de no cabe los ninguna soldados duda reservistas de eso. Sí. Entonces, a partir de esto, nosotros ya próximamente hacemos un encuentro nuevamente ahí con todos los ingenieros y otros sectores en Neuquén, ya estamos preparando Santa Cruz, Tierra del Fuego, y también en Chubut, o sea que esto, evidentemente, vemos que hay muchas condiciones y se está esperando una alternativa. Lo importante es que lo hagamos en forma participativa y teniendo en cuenta concretamente lo que plantea la gente de la región. Es muy importante lo que están haciendo, así que felicitaciones a FIPCA y es necesario poner en marcha programas, proyectos, alternativas, porque otro mundo es posible, ¿no? Hay que volver al Foro Social Mundial, me parece. Gracias, Urien. Bueno, muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, a Julio. usted. Abrazo grande. Un abrazo a usted. Vamos a una tanda, un disquito. Un tema musical. Un tema musical.
Ahí estoy, ahí estamos. ¡Ahí estamos! ¿Cómo no me avisaste? Este 30 segundos nos avisa Vicky siempre como corresponde. Bueno, estábamos escuchando a Cruzando el Charco, haciendo para mucho más. Ok, tenemos a Garriga conectado. Gastón Garriga, ¿cómo le va? Sandra, Jorge, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, siguiendo En la pelea. En la pelea, exacto, esa es la mejor definición. Con la guardia alta, que no es poco. No, que va a ser poco. No, que va a ser poco. Escúchame, ¿y qué te anda dando vueltas por la cabeza esta semana? A ver, hoy lo definimos con la producción como claroscuros, ¿no? Por dos cosas que sirven en paralelo, una en la nación y otra en la provincia. Digamos que las cosas no son lo que nos venden. A ver, hoy en teoría para el oficialismo nacional fue un día de gloria, de esos días redondos que uno quiere enmarcarlos y colgarlos en la pared, ¿no? O le salieron todas, podríamos decir. Juraron los diputados electos, lograron la primera minoría, lograron la reelección de Martín Menem en la presidencia de la Cámara. Recordemos que estas dos cosas no son ni simbólicas ni abstractas, digamos. Atrás hay cuotas de poder, ¿sí? Ser la primera minoría implica una cierta cuota de poder, no serla implica también perder una cuota de poder, y manejar la presidencia de la Cámara implica manejar no solamente los tiempos y un montón de resortes institucionales, sino un paquete de poder, de contratos, de recursos, de guita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también es una, perdóname esto, que te interrumpa, pero sí, también es una manera del oficialismo de ir probando. Bueno, acá se encontraron con un techo, que fue Lorena Villaverde. Fred Machado también bancó a Bullrich, pero eso a nadie le importó, digamos. También es una manera de ir probando hasta dónde pueden ir y dónde hay un freno, ¿no? Con Villaverde tuvieron un problemita. sí, y te llevo para, digamos, y te agrego, está bien lo que vos decís, yo creo que quien tiene más, digamos, que el principal, no sé si el único, pero el principal problema que tiene el gobierno es un reloj de arena que va corriendo de manera por ahora lenta pero inexorable, porque todos los días... No, yo te diría que va corriendo muy rápido, va corriendo, ahora bueno, se aceleró a eso muchísimo. iba a decir, yo creo que, digamos, en la intimidad del poder de estos hermanitos tan particulares, yo no, digamos, si le funciona, que yo creo que sí le funciona, digamos, no deben estar celebrando. Más allá de la puesta en escena de hoy, el dato más relevante para mí es que no viene Scott Bessent, ¿sí? Y la decisión de no venir a Argentina de Scott Bessent no es ni remotamente un problema personal que se tiene que quedar, que le falló la niñera o algo por el estilo, de esas cosas que nos pasan a nosotros, sino que es que Trump está recalculando su estrategia general, ¿no? Y si Trump recalcula su estrategia general, ya Milei, de cuando se le termine esta última inyección de reservas, que algunos calculan que va a ser para febrero, otros calculan que va a ser para marzo, no va a tener a quién recurrir, porque ya agotó todas las instancias posibles. Ese para mí es el... Hoy yo le escuché hablar a Caputo y estaba hablando en términos tan surrealistas, abstractos y confusos, que es evidente que no sabe qué carajo decir. Sí, por eso, a ver, hay quien dice que Caputo está, digamos, va a intentar irse antes de que esto se termine de pudrir definitivamente. Son muy burdos, los bancos no prestan lo que Caputo había dicho que prestaban. O sea, no nos olvidamos del JP Morgan. Yo no conozco a nadie que regale la plata. Mirá, yo lo hablé con varios empresarios de la economía real, no de la finanza, ¿no? Los que se la juegan, que contratan gente, que tienen que pagar sueldos, pagar insumos, etcétera. Muchos de ellos, digamos, conozco por lo menos 3-4 casos de distintas actividades. Ante la crisis se fueron quemando su propio capital, ¿no? Por la caída de la demanda, la caída de las ventas, y salieron a buscar inversores extranjeros, ¿no? Y en más de un caso tenían acuerdos, tenían cartas de intención, tenían acuerdos, porque a los tipos les interesaba el mercado argentino, entonces estaban dispuestos a abrir el capital social a nuevos jugadores. Ahora, ¿qué pasa? Tipos con los que venían hablando durante varios meses de este año dicen, no, pero con este dólar ni loco. ¿Por qué voy a poner, no sé, 3 millones de dólares en Argentina si esto mismo
Cuando explote, que todos sabemos que es inevitable que explote, lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir, lo resuelvo con 1 o con 1,5. Nadie regala guita. Yo no conozco a nadie, soy un hombre grande, nunca me pasó, nunca había nadie que regale la guita. Nunca había nadie, y menos en el mundo financiero, donde abundan los tiburones de aguas profundas, que alguien pague deliberadamente caro lo que es barato. Bueno, ese es el problema de los Milei. Con lo cual, todos estos que, digamos, en los últimos días asistimos a este juego de los pases, de las rupturas, de los interbloques, etcétera. Todos estos que cuánta miseria, subieron tardíamente. Cuánta miseria ahí. Sí. ¿Me escuchás? Hola, hola. Sí, te acotaba Sí, te que decía, cuánta miseria en algunos pases. Exactamente, bueno, toda esa miseria y todo ese oportunismo corre un riesgo muy severo de ser expuesto y castigado en el muy corto plazo. Porque Ojalá, peor que ser oportunista es ser oportunista con falta de timing. Sí. Interrumpo a ambos con una tapa en este momento de un diario del Clarín que dice textualmente Javier Milei: si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato en el 2027. Textual, bueno, habrá que guardarla. No, claro, pero están sacando, obviamente están pidiendo escapatoria, porque saben que esto va a la debacle, la han estirado por ahora, y saben que no van a poder resolver el problema en el marco de la teoría con la cual intentan resolverlo, y ya obviamente abren el paraguas. Totalmente de acuerdo. Y si tenemos unos minutos más, no me quiero olvidar del capítulo bonaerense, de lo que quería compartir con ustedes hoy. A ver, ya se después votó, de una larguísima negociación, a ver, el gobernador y sus principales espadas políticas llevan varios meses discutiendo, tratando de conseguir los apoyos legislativos para que se apruebe el presupuesto, que se aprobó hace unos días, y el endeudamiento, porque la provincia tiene un agujero fiscal que le causó a la nación, que en este momento ronda los 13 millones de pesos, es decir, un 13 y 9 ceros, ¿no? Algo así como 10.000 millones de dólares, y esa guita de algún lado hay que conseguirla, porque si no, hay gente que no va a poder pagar los sueldos ahora en diciembre, y ni hablar de los aguinaldos en enero. Estamos hablando de muchos intendentes. ¿Cómo? ¿Y cuál es el obstáculo para que eso se apruebe? Bueno, todavía hay diferencias internas. Hay algunos sectores que no, digamos, quiero ser muy prudentes porque se está negociando todavía en este momento, ¿sí? Es ahora, hoy que se vota eso, ¿no? Claro, en este momento se está discutiendo. Se discute permanentemente, diría que es casi lo único que se discute en la provincia desde hace algunas semanas. Ayer se conoció un acuerdo, que es el acuerdo de la renovación de las autoridades de la Cámara de Diputados, donde podríamos decir, una lectura posible es que Derecho al Futuro, que es el espacio del gobernador, fue muy generoso, extremadamente generoso con el resto de las fuerzas, con el objetivo de conseguir los apoyos, o digamos, de ceder ahí a cambio de los apoyos para conseguir el endeudamiento, ¿no? Y otra, digamos, el mismo hecho admite una segunda lectura, que es que el axelismo fue el gran perdedor de esa negociación. La respuesta la vamos a saber cuando el endeudamiento se apruebe o se deje de aprobar. Si se aprueba, fue un acto de generosidad, y si no se aprueba, fue que lo chorearon, digamos. Ahora, esto que en apariencia, ¿no?, es una situación de extrema precariedad del gobierno provincial a la que lo empuja la motosierra de Milei, es la parte oscura. Pero hubo una noticia, ayer a última hora, que pasó casi desapercibida, que es que Camusi, que es una empresa privada, que tiene dos socios, el primero se llama Alejandro McFarlane y es macrista militante, el segundo es Jorge Brito y es muy cercano a Sergio Massa, va a construir una planta de gas natural licuado en el puerto de La Plata. O sea que un año después de que Milei le arruinó la inversión de Petronas a la ciudad de Bahía Blanca y a la provincia de Buenos Aires, que iba a ser la inversión extranjera directa más grande de la historia de Argentina, con 30.000 millones de dólares, en menos de un año el gobierno provincial se recompuso y consiguió una inversión que es, creo que si no me equivoco, es la más grande de la que se aprobaron en el RIGI, ¿no?, que ni siquiera va con el RIGI nacional, que es de cerca de 4.000 millones de dólares, y se podría decir que le hizo una toma de ayuda a Milei, ¿no? Claro. Lo que yo no me explico es por qué el gobierno no lo anunció con más ímpetu. Pero bueno, nada. Volviendo por un segundo al tema del
de la ley de financiación, ¿el frente interno está cerrado o todavía puede ser que esta ley no salga por alguna parte? La respuesta que te voy a dar interna, porque no la es verdad que no es crucial. A ver, se ata y se desata cada 5 minutos, ¿sí? Bueno, o sea, pero la verdad que estemos fantaseando todavía con esto, con ser oposición responsable, la verdad que no sé, a uno le quita la gana de seguir remando, pero no nos adelantemos porque puede ser que salga todo bien. Una vez que se resuelva, si es que ocurre, las diferencias al interior del peronismo, después se encadenan los demás acuerdos. Lo que te dicen las otras fuerzas es, arreglen primero entre ustedes y después vengan a vernos a nosotros. ¿Cómo te voy a acompañar? Hace 2 años que están diciendo eso. Hace 2 años que están diciendo eso. Hace 2 años que están diciendo eso. Sí, pero a ver, este es el momento crítico, diría yo. Nunca las diferencias entre entre los diputados que responden a Máximo y los diputados que responden al gobernador fueron tan profundas ni tan expuestas. Así que este sí es el momento crítico. El tema es, si no se vota en el endeudamiento y no se pagan los aguinaldos, es un incendio de proporciones que no se lleva puesto solo al gobernador, se lleva puesto, digamos, es esa clase de incendios que uno sabe dónde empieza, pero no cuándo termina. Es un disparate, la verdad que es un disparate. Tenernos en vilo hasta este momento, con si votan o no votan, también es un disparate. Es un delirio, la verdad es un delirio. Bueno, gracias Gastón. Gracias. Te mando un Gastón. beso, buenas noches. Beso. Fuerte abrazo, Gastón. Chau, chau. Bueno, nosotros vamos a una tanda. Sí, señor. AM530. 20 años. Hola, soy Horacio Pietragala Corti, ex secretario de Derechos Humanos. Quería mandarle un saludo a todos los trabajadores, trabajadoras, a nuestras madres de Plaza de Mayo, por este 20 aniversario de la radio de las madres. La verdad que es una voz importantísima, un símbolo de lo que significa la resistencia a momentos neoliberales, siempre con una voz que necesitamos todos como sociedad argentina poder escuchar y que siga estando vigente. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Atención que se vienen las últimas funciones de Inteligencia Artificial. El viernes 5 en el Pulqui Bar de Entre Ríos 484 con entradas 2x1 para todos. Y el sábado 6 en Tigre, en asado con parqué. Viernes 5 el Pulqui, sábado 6 Tigre, asado con parqué. Es Inteligencia Artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Buzzline. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Y vamos a hacer un peloteo. ¿Qué haríamos nosotros sin México sin Colombia,
Vamos a ver un video de Sheinbaum en el que habla en el video de la recaudación de este año de México y las similitudes con los préstamos, porque en los países donde se produce, en los países donde se cuida el trabajo y donde se cuida la producción nacional, se recauda dinero. Y este año México recaudó, ¿saben exactamente cuánto? Lo que Milei le anda pidiendo a los bancos. Vamos a escuchar a la presidenta de México. Este año, para que tengan una idea, la recaudación adicional en 2025 es de cerca de 400,000 millones de pesos. ¿Saben cuánto pidió Argentina a Estados Unidos de préstamo? Ese monto, 20,000 millones de dólares. Y nosotros lo recaudamos este año, sin más impuestos, sino sencillamente haciendo bien el trabajo. 250,000 millones solo de aduanas. ¿Cómo vamos a poder llegar al billón? Igual. Ahora vamos, porque se aprobaron las leyes para cerrar el paso a las factureras completamente y seguir avanzando en aduanas, que todavía hay espacio para la recaudación. ¿Para qué? Pues para ayudar a la gente, para apoyar al que menos tiene. Bueno, hasta ahí Claudia Sheinbaum. Es increíble cómo cada una de estas noticias nos refuerza en la idea de algo que ya sabemos, porque está probado, porque lo hemos vivido, porque además así lo dicen los que saben de ciencia política y de economía. El círculo virtuoso es ese, no hay ningún otro, no existe ningún otro. Si no se empieza por abajo, es imposible el desarrollo. Es imposible, porque el derrame nunca existió ni existirá nunca en la vida, y más ahora que conocemos a los que están arriba. ¿Ustedes creen que estas miserias humanas van a perder una moneda para que derrame para abajo? Los que votaron a Milei en las últimas elecciones siguen creyendo que hay que esperar porque va a derramar. Eso es como creer que cuando te moriste vas al cielo. Con todo respeto por los creyentes, decime, Jorge, mi intervención. No, que me acuerdo de Chomsky en una charla extraordinaria, decía, no, bueno, los que creen que no hay derrame se equivocan, el derrame existe, lo que pasa es que el derrame va hacia los herederos, va hacia abajo, hacia sus parientes. Claro. Es decir, se convierte, se acumula en los sectores del privilegio de una sociedad y derrama permanentemente, generación tras generación, evitando la posibilidad de una sociedad integrada, ¿no? E inclusiva. Lo que hace es cada vez se concentra más en marcos también raciales y clasistas, y hace que el único derrama existente en la lógica actual sea para los herederos. La serie es como funciona, como los ricos están funcionando como una nueva nobleza. Esto es lo que describía ya Piketty en El Capital, ¿no? Así es. No, El Capital es de Marx, no me acuerdo cómo se llamaba el libro de El Capital. El nuevo capital de la... Algo por el estilo. Sí. Pero efectivamente hay registro de que las grandes fortunas son heredadas. Elon Musk también es un gran heredero, no inventó, no se le ocurrió nada grandioso ni se hizo rico de la nada. El padre tiene una mina de diamantes, así que no hay meritocracia entre los más ricos, hay herencia, padres millonarios que dejan herencias millonarias. Nadie, se podría decir que la riqueza está a salvo de nuevos portadores de riqueza. La riqueza ya está distribuida y está en pocas manos. Pero volviendo al tema de los modelos, porque más o menos hay matices, hay diferencias, hay diferentes ímpetus, pero estamos hablando básicamente de dos vertientes, una que empieza por abajo y otra que empieza por arriba. La verdad que nosotros siempre hemos coincidido, y a medida que pasa el tiempo lo vamos comprobando, porque lo vemos en Brasil también, con el mismo modelo de empezar por abajo. Creo que hoy se batió un récord de reducción de pobreza en Brasil. México está recaudando una cantidad de dinero que nosotros tenemos que pedir prestado para seguir endeudándonos, porque como no producimos un carajo, no recaudamos un carajo, y cada vez vamos a recaudar menos porque la gente va a dejar de pagar las expensas, la luz, todo va a dejar de pagar, todo. Va a haber cesación de pagos, es obvio, no hace falta que suceda. Hay que ver venir las cosas, que es lo que le hace falta a nuestro pueblo, no ver venir las cosas. Vive en el presente perpetuo, no hay proyección hacia el futuro.
Bueno, no sé, me agarró como una cosa de inflamación No, que hay un ideológica. concepto, sí, para explicarlo fácil. Hay dos grandes modelos en términos de explicación espacial. Uno puede subir el techo y bajar el piso, que es lo que pretende el neoliberalismo, ¿no? O uno puede subir el piso y bajar el techo, ¿no? Para que estemos todos más cerca en términos de una sociedad más Claro, inclusiva, más ni tan integrada. ricos ni tan pobres. Exactamente. Y de hecho, yo me acuerdo de una nota que hicimos, Sandra, y con esto termino porque me tengo que ir yendo, dado que ya viene la interacción con los mensajes, que en la cooperativa, en el Y País con el Vasco, pollo. Sí. claro, que hicimos la La cooperativa cooperativa Mondragón. Mondragón, tiene como máximo una distancia entre los que pueden ganar menos y los que pueden ganar Eso es más. muy importante. Y ahí hay un arco de posibilidades también de dedicación, de estudio, es decir, pero el que más tiene puede tener, creo que me parece que eran 10 veces o 8 veces más que el que menos gana, ¿no? Es mucho, es poco, etcétera, etcétera, pero hay un rango. Eso es una norma. Si en nuestra norma, en las sociedades, pondríamos un coto a la acumulación, porque lo que hay es herencia, pero hay reglas que permiten la acumulación. Hay que cambiar las reglas. Hay que cambiar las reglas. No puede ser que un 1% del mundo tenga el 50% de toda la riqueza. Eso es posible porque hay una regla que lo autoriza. Hay que cambiar la regla y listo. Bueno, vos lo decís como si fuera fácil, ¿no? No, bueno, eso se hace con una revolución, pero la vamos a hacer. Claro, vamos a tener que hacerla. Así es. Bueno, ¿qué te espera el pollo? Hoy no me digas gulas No, porque ya no, nadie no, te... no. porque Hoy tengo escuchamos- una sorpresa. Los oyentes y yo escuchamos... Escuchá ruso. A ver. Fideos de arroz con tomate y queso. Ay, lo anunciaba como si fuera un platazo. Fideos de Para arroz mí con es un tomate y platazo. queso. Ay, con verdura, hay alguna verdurita. Sí, hay alguna verdurita, le pone. Me da una pena, Jorge, con su menú tan reducido en placeres. Bueno, pero obtiene Cero placeres penas, por otro lado. cero penas. Un fuerte Bueno, abrazo que le para vaya todos y bien hasta todas. mañana, que le vaya bien hasta Chau, hasta mañana. Chau, mañana. chau. Chau, chau. Nosotros, sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Ya vamos, me tomo un traguito de agua. Ahí estamos. Total, yo tomo siempre del pico, no tomo en vaso, así que me van a ver seguido. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Buenas noches, Sandra y Jorge, laburantes y oyentes de la 530. La actualidad de nuestra deteriorada sociedad se ve representada en la baja calidad institucional de nuestro Parlamento. Sí, es cierto. La jura de hoy es una muestra de esta afirmación. Entre los que responden a La Libertad Avanza, Freddy Krueger y Jason prefirieron no asistir porque les daba vergüenza. Las sociedades tienen los dirigentes que se les parecen, porque claramente la mayoría nos lo merecemos. Aunque los elegimos, Claudio. No, yo no creo, la verdad, que nosotros los que somos oposición, los que nos hemos jugado desde un principio diciéndole fascismo al fascismo, los que sacrificamos un montón de cosas para poder seguir comunicando en la adversidad, merezcamos esto. Yo no creo eso. Sí me parece que los que votaron esto son una manga de pelotudos alienados, que no hay ninguna razón que lo justifique, ninguna, y que en esos términos, por eso digo que hay que reconfigurar lo que llamamos pueblo, porque ese electorado que votó esta porquería de corruptos y degenerados no puede considerarse un pueblo. Es una masa de audiencias alienadas o una masa de gente que toma información de redes sociales o que participa de aplicaciones o lo que sea, o que no participa de nada y le interesa un carajo su propia vida y la vida de los demás. Porque si no, no se puede consentir, sobre todo ¿por qué uno dice crueldad, gobierno de la crueldad, cultura de la crueldad? Y es muy abstracto, pero uno puede ver en directo, hace meses y meses y meses que vemos cómo
la gente con discapacidad no puede hacer su vida normal, cómo los enfermos de cáncer no se pueden curar, ¿cómo se va a, digamos, con qué expectativas se puso ese voto en esa urna? ¿Para que siguiera pasando eso o creían que se iba a terminar? No, no creían que se iba a terminar. Votaron para que siguiera pasando eso. Así que fuck you. Si a los que lo votaron les va mal. No me causa nada de pena que a los que votaron de vuelta este engendro, sabiendo lo que es, les vaya mal. Aprendan a votar, aprendan a pensar. No viene dado por la radio, por la televisión, la verdad. Hay que molestarse un poco en buscarla. Sobre todo si están en juego las vidas de tus seres queridos, no digo por vos mismo. Pero bueno, la verdad que ver la jura, como dice Claudio, de los esperpentos que se votaron, da vergüenza, esa cosa. Es difícil reconstruir el orgullo y lo vamos a tener que hacer a partir, no sé de qué, de una reconstrucción de muchas cosas, porque hay muchas cosas que están mal. Hay muchas cosas que están mal. Esta tensión por ver cómo termina la votación en la provincia de Buenos Aires está mal. No se pelea así. O por lo menos yo creo que no se pelea así. Y me da vergüenza que estemos en este nivel de discusión y en este nivel de pelea. Me da vergüenza. No estamos a la altura de las circunstancias. Tenés razón, Claudia, nos lo merecemos, tenés razón. Estamos haciendo las cosas como el ojete. Y la verdad, hay un nivel de paciencia que se está agotando. La expectativa por votar a una oposición, no una oposición responsable en los términos de Mayra Mendoza, una oposición responsable en los términos de que hay que construir más que destruir, hay que construir antes que destruir, hay que unir antes que separar. Eso es lo que cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta y no está sucediendo. Entonces estamos muy mareados. Yo particularmente estoy muy mareada y un poco harta también de esta dinámica que no funciona y no comprendo cómo no se dan cuenta que no funciona. Luna, Lunita. Dile a ella que la amo. Ay, me está entrando un audio de algo que si me lo pueden sacar de la oreja les agradezco porque me dicen Luna, Lunita y no sé qué corno. Bueno, ahí está, ya se fue. Me asusté, Luna, Lunita. Bueno, por suerte era algo lindo lo que me decía la voz. Bueno, otro mensaje. ¿Cómo está? La mayoría de esta sociedad no es valiente ni sensible. Argentina tiene un enano fascista. Estamos más o menos todos concluyendo parecido, ¿no? Que estamos hartos de esto, incluyendo a los que lo votaron. Estamos en esa sintonía, sí. Somos los mismos que se bancaron 7 años de dictadura, 10 años de menemismo, cuando aparecían cadáveres flotando en el río o aumentaba vergonzosamente la desnutrición infantil. Es cierto que también somos las madres de Plaza de Mayo y el CONICET, pero no es mayoritario. Las mayorías son fácilmente influenciables. Estela Maris de Boedo. Nos está bajando esa ficha. Nos está bajando la ficha de qué carajo le pasa a la gente, que no se puede dar cuenta de cosas tan obvias, como que si votás a Milei te va a ir como la mierda. Eso es lo que estamos, de lo que nos estamos hartando. De que no hace, digamos, de que con todo, ningún gobierno, desde que yo me acuerdo, juntó tantas denuncias de mala praxis, de mala fe, de mala voluntad, de indecencia, de obscenidad, como este. Y lo votan. Uno podría decir, lo votan porque les gusta, o serán esos sectores que, aunque se dicen de oposición, están disfrutando muchísimo de irse cada 3 meses a Europa, porque ganan bien. Hay muchos sectores de clase media que ganan muy bien. Por eso decía ayer que se abrió una nueva grieta. Empezó con aquella devaluación del 120, del 130% de principios de diciembre de 23 y cada vez se fue ensanchando más. Entonces uno piensa, bueno, hoy fue la jura de diputados. Esas personas que vimos ahí en diputados, en el Senado son otros números. Pero van a ganar más o menos 6 millones, 7 millones de pesos. Y hoy nos enteramos que el salario mínimo va a llegar en junio a 356.000 pesos. Es una obscenidad. Es una obscenidad.
No se puede aceptar eso. Entre los representantes y los representados hay una brecha de cuánto. Es obsceno, es obsceno. Entonces, bueno, la verdad, nosotros tratamos de remar, pero nos quitan los remos. ¿Con qué vamos a remar si no nos dan herramientas? Y lo único que nos dan son quilombos. Hola, pensé con la mano alzada, con los 3 dedos. Ah, claro, pensé que la mano alzada con los 3 dedos, que era de los Juegos del Hambre, era por los 3% de Karina. Y de paso, ¿cómo no entender eso también? Claro, hiciste muy bien, Silvia, desde Bariloche. Podía ser perfectamente el 3% de Karina, pero no, era la resistencia de los Juegos del Hambre. A ver, queridos amigos, gracias por explicar ese mensaje encriptado de Grabois. Les agradecería alguna palabra sobre los mensajes explícitos de la izquierda, José de Chacarita. Yo la verdad que no vi mucho, yo vi Jurar a Del Caño, creo que Bregman estuvo muy bien. Bregman se ha hecho una persona muy querida últimamente, muy respetada. Lástima, bueno, que el trotskismo no negocia nada, ¿no? Con nosotros, quiero decir, pero bueno, está todo tan dado vuelta que... y lo vi Jurar a Del Caño, que hizo una cosa larga, y que fue insultado por Lilia Lemoine, ¿no? Porque ¿qué pueden hacer ellos? ¿Pueden rebatir a alguien que cree en lo que dice? No, lo tienen que insultar, porque ellos no creen en lo que dicen, porque no saben lo que dicen, no tienen la menor idea de lo que dicen. Pero ya estar hablando de Lilia Lemoine es como una autodegradación, ¿no? Uno no puede perder su tiempo y su materia gris hablando de gente insignificante, de gente bruta, de gente que no es relevante. Y sin embargo, tiene poder de decisión sobre nuestras vidas esta gente, pero no por esa gente, es porque los votaron, es porque los votaron. Nunca como hoy creo que nos dolió tanto el voto popular, a tal punto que creo que empezamos a replantearnos un montón de cosas, no, por supuesto que deje de existir el voto popular, por supuesto que no, pero no sé, ver que un pueblo se dispara en el pie y que deja de ser un pueblo, porque un pueblo se dispara en el pie cuando deja de ser tal. Porque miren los palestinos. Han logrado, pese a la masacre, pese al genocidio. El genocidio es puntual, lo vimos, pero las vejaciones, los crímenes, las detenciones arbitrarias, eso sucede desde hace 30 años. Yo cubría la intifada para Página 12 cuando era joven, y las leyes, cuando se fue Gran Bretaña de Israel y quedó la legislación colonial, los israelíes generaron su propia legislación, pero a los palestinos le siguieron aplicando las leyes de la colonia británica. Entonces, y con todo lo que han soportado, ¿han perdido su identidad como pueblo? No. Son un pueblo masacrado, un pueblo sufriente, un pueblo condenado, pero ¿han perdido su identidad? No. ¿Han perdido su voluntad de lucha? No. Eso es un pueblo. No esto, que te votan a Virginia Gallardo. Anda a cagar con Virginia Gallardo. Bueno, perdonen, ¿no? Perdonen, pero la verdad que haberla escuchado, me la agarro con esta piba, porque creo que ya les conté, pero la verdad que es el ejemplo más obsceno que he visto en mi vida. Porque en joda decir 2 semanas antes de que le propusieran ser senadora o diputada, no sé qué es, ¿cómo no me va a gustar ser senadora o diputada si ganan cualquier cantidad de guita y no hacen un carajo? Eso fue un chiste de esta mina. Y le ofrecieron ser, y ganó. Entonces uno dice, al que lo votó, y le va mal, y bueno, jodete, pensalo mejor la próxima vez. No votes vedettes, votá a gente que sepa de lo que está hablando. Hola Sandra, no soy partidaria de nivelar los ingresos para abajo, pero qué bueno sería que los salarios de los legisladores, es de lo que venimos hablando, que con lo que cobran los aparta de lo que son, como dice el dicho, correr la coneja, se darán cuenta de lo que es no llegar con 2 ingresos al millón y de eso pagar más del 50% de alquiler o Mar de la Plata. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Omar.
Las condiciones materiales de vida también nos definen en un sentido de la palabra. Y es absolutamente obsceno tener senadores que ganen 9 millones de pesos cuando el salario mínimo está en 356 y una jubilación mínima está en 350.000. Es obsceno, los están empujando a una obscenidad, pero la guita le gusta a todo el mundo, así que parece que no se saben defender, porque para representantes del pueblo eso es mucho, chicos, eso es mucho. Pierden credibilidad, pierden respeto, dónenlo. Hagan otra cosa con eso, pero vivan más austeramente, más parecido al pueblo que quieren representar. Qué bueno es tenerlos y escucharlos. Gracias, Sandra, Jorge, excelentes. Juan de Villa Devoto. Muy bien. Sandra, te queremos mucho, pero no te apropies de los dedos en B como si solo fueran peronistas. Hasta Churchill los usó. No hay que ser tan sectario y apoderarse así de lo que es colectivo y plural. No, ¿yo qué me voy a apropiar? Si es un signo mundial, si no, no encontrarías tantos personajes de la historia y del espectáculo y de la política mundial haciendo la B con los dedos en B. No, pero en lo doméstico, y hay que reconocer que los dedos en B se identifican con el peronismo y el puño cerrado se identifica con la izquierda. Es eso solamente, pero no me quiero apropiar de nada. Yo no me quiero apropiar de nada, te lo juro. Estimada Sandra, qué republiqueta que están haciendo. Solo pido que la lobotomía de una mayoría de ciudadanos se cicatrice y podamos parar esta locura. Antonio de Liniers. Bueno, para eso tenemos que elaborar propuestas, pero las propuestas no las vamos a elaborar si seguimos peleándonos como terneros, porque la verdad parece una pelea de terneros. Hay que juntarse para elaborar propuestas. No arrancamos más. Y lamento mucho tener que insistir sobre esto, más en una radio como esta, pero no es por ahí, chicos. Se nos está yendo el tren. Milei está diciendo, si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato. ¿Qué estamos esperando eso? ¿Que voten a cualquiera porque no le quieren renovar el contrato a Milei? Yo aspiro a un proyecto nacional y popular mucho más digno y más inteligente que quedarse sentado en el cordón de tu vereda ver pasar el cajón de tu enemigo, el cadáver de tu enemigo. Yo aspiro a más calidad humana, a más calidad institucional y a más calidad política. Tengo esa expectativa, no sé si soy muy tonta o no. Bueno, me falta uno, hola Sandra, buenas noches. Personalmente le doy importancia a los actos más que a dichos y a gestos. Para mí hubo un hecho al que nadie dio importancia y creo que fue parte del inicio de este ciclo, cuando Milei llegó al Congreso como diputado, Villarruel juró por la memoria completa. Yo no lo podía creer. Massa era jefe de diputados. ¿Qué hizo? Nada. Ese Massa fue nuestro candidato. Bueno, es más largo y tengo más mensajes, pero me está premiando el tiempo. Así que, bueno, más o menos estamos en esa sintonía, ¿no? De empezar a trabajar juntos, mejor dicho, porque si no trabajamos juntos, no trabajamos. Bueno, 21:59. Gracias a Victoria Nardone por la producción, gracias a Carlos Di Mare por la operación técnica y a Ailén Pavón por el streaming. El próximo programa es Y si sale bien con Jair Cibel. Y nos encontramos mañana, jueves ya, a las 8 de la noche, acá en la 530. Chao. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a